Good evening, friends. Buenas noches, amigos. We have reached the halfway point in our study. Ya llegamos a la mitad de nuestro estudio. Before we continue, Antes de continuar, there was two questions that were presented last night, anoche fueron presentadas dos preguntas and I appreciate the feedback y yo les agradezco su respuesta, because if there's anything that is unclear, I want to try to make it clear for you. porque si hay algo que no esté claro, yo prefiero aclararlo para ustedes. So, the first question, La primera pregunta dice: dentro de las claves del discernimiento, el hermano Dan Karam ha mencionado que tener paz al momento de tomar una decisión no necesariamente viene de Dios. ¿Cuál sería entonces la manera de identificar la verdadera paz que viene de Dios? so we're going to talk about peace. And actually, I needed a verse there. Vamos a hablar de la paz y necesito un versículo allí. He was just right back there. All right. Let us turn to Colossians 3:15. Vamos a Colosenses 3:15. And you can read that. Donde dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. I believe that as a Christian, we should have the peace of God in our life. Yo creo que como cristianos debemos tener la paz de Dios en nuestra vida. If we are living right Y si estamos viviendo correctamente and we are in good relationship with the Lord, y si tenemos una buena relación con el Señor, there is a peace that He gives us. hay una paz que Él nos da. And that peace can override our circumstances. Y esa paz puede ir más allá de nuestras circunstancias. We can have turbulence around us. Puede haber turbulencia, Thank you. puede haber turbulencia a nuestro alrededor, And we can have peace in spite of what's going on around us. y podemos tener paz a pesar de eso. But just because you have peace doesn't necessarily mean that you are in the right place. Pero el hecho de sentir paz no necesariamente quiere decir que usted esté en el lugar correcto. The point that I was trying to make last night was this: El punto que yo traté de establecer anoche fue el siguiente: that Satan or the enemy can give a person a false peace. que Satanás, el enemigo, le puede dar a una persona una falsa paz. Consider for a moment Jonah. Consideren por un momento a Jonás. He was in direct rebellion to God. Él estaba en rebelión directa contra Dios. The Lord told him to go to Nineveh, El Señor le dijo que fuera a Nínive and he booked passage on a ship that was going exactly the opposite direction. y él compró un ticket, por decirlo así, en un barco que iba en la dirección totalmente opuesta. And in spite of his disobedience to God, Mas a pesar de su desobediencia contra Dios, where did the sailors find him in the midst of the storm? ¿dónde estaba él a la mitad de la tormenta? He was asleep in the ship with perfect peace. Él estaba durmiendo en el barco con perfecta paz. He wasn't disturbed at all by what was going on around him. Él no estaba preocupado en lo absoluto por lo que le estaba pasando alrededor. He had peace even though he was in rebellion to God. Él tenía paz a pesar de estar en rebelión contra Dios. So in that situation, that would be a false peace. En una situación así, eso es una falsa paz. And also to reemphasize what I said last night, Y para reenfatizar lo que dije anoche, this can also refer to those who are unsaved. esto también se puede referir a aquellos que no son salvos. They feel that they have a good enough relationship with God.
Ellos sienten que tienen una relación suficientemente buena con Dios. And they have a peace that everything will be okay when they die. Y están en paz y sienten que todo va a estar bien cuando mueran. But that is also a false peace. Pero esa también es una falsa paz. So let me just summarize the answer this way. Así es que déjenme resumir la respuesta de esta manera. I think that generally, or most of the time, God will give a Christian peace when they are doing what is right. Yo creo que generalmente la mayor parte del tiempo Dios le va a dar paz a un cristiano cuando está haciendo las cosas correctas. But having peace is not an absolute foolproof. I wanted to say barometer, but what's that? But having peace doesn't necessarily guarantee that a person is in right relation. Pero el tener paz no garantiza que la persona tiene una relación correcta con Dios. But as we said in Colossians 3:15, Ahora, como dijimos en Colosenses 3:15, that the peace of God should rule in the heart of a Christian. la paz de Dios debe gobernar el corazón de un cristiano. So I hope I answered that question to your satisfaction. Espero haber respondido esa pregunta a su satisfacción. Next question. La segunda pregunta dice: la doctrina que el Señor Jesús enseña en su palabra es práctica y sencilla. Entonces, si la doctrina que es impartida tiene complicaciones, ¿puede entonces referirse a una doctrina falsa? There are deep truths in the Word of God. En la palabra de Dios hay verdades profundas, Things that may not easily be explained to a new Christian. cosas que no van a ser fácilmente explicables a un nuevo cristiano. It says in Scripture that it is that the Lord hides things, but it's the honor of kings to search them out. Las escrituras dicen que el Señor hay cosas que esconde, pero es el honor de los reyes el descubrirlas. So not all the truths in Scripture are laying on the surface. Así que no todas las verdades de la escritura están en la superficie. But let's turn to 2 Corinthians 11:3. Pero vamos a 2 de Corintios 11:3. You can go ahead and read that. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Let's look at the last part of that scripture. Veamos la parte final de ese versículo. The simplicity that is in Christ. La sincera fidelidad a Cristo se puede traducir también como lo simple, lo no complicado que hay en Cristo. In Spanish it reads the sincere faithfulness. That doesn't come out right. No. I propose the alternate translation. Okay, that it is not complicated. Uh-huh. Sí, que no es algo complicado, ese es el punto. So the general tenets of our Christian faith La tendencia general de nuestra fe cristiana. are very simple. Perdón. Las bases fundamentales de nuestra fe cristiana son muy simples. Okay, but when we're talking about false doctrines Ahora, cuando hablamos de falsas doctrinas and false religions, y falsas religiones, I mentioned, for example, Scientology or the Masons, for example. mencioné la cienciología o los masones, por ejemplo. There's all sorts of complicated, vague procedures in their religion. En su religión hay procedimientos vagos y complicados It's not easy to explain. que no son fáciles de explicar. But good doctrine should be simple. Pero la buena doctrina debe ser simple. We can break down even the most complicated truths into a way that most people can understand. Aún las verdades más complicadas pueden ser
expuestas de una manera tal que cualquier persona las pueda entender. So, again, to clarify what we said last night, Así que nuevamente para clarificar lo que dijimos anoche, para not, aclarar, not every truth in Scripture is simple. no todas las verdades en las Escrituras son simples. There takes a bit of effort and work to unearth the gems or nuggets that are buried there. Las gemas o las pepitas de oro que están enterradas ahí toman esfuerzo para encontrarlas. But basically, Christianity and the teachings of Christ can be taught to a small child. Pero básicamente el cristianismo y las verdades de Jesús pueden ser enseñadas aún a un niño pequeño. But false religions can be unnecessarily complicated. Mientras que las falsas religiones pueden ser innecesariamente complicadas. A couple of years ago, I was with my father at a McDonald's, Hace un par de años yo estaba con mi papá en un McDonald's and a man approached us who was under the influence of alcohol. y se nos acercó un hombre bajo la influencia del alcohol And for some reason, he knew that my father was a minister. y por alguna razón él sabía que mi padre era un ministro. And so he said, explain to me the gospel in 25 words or less. Y le dijo, explícame el evangelio en 25 palabras o menos. So my dad just said the first thing that came to his mind. Así que mi papá le dijo lo primero que se le ocurrió. And he quoted the scripture that we all know, John 3:16. Y citó el versículo que todos conocemos, Juan 3:16. And when he got back home and looked in his Bible, Y cuando regresó a su casa a ver su Biblia, he found that John 3:16 has exactly 25 words in it. se dio cuenta que en inglés Juan 3:16 tiene exactamente 25 palabras. So Christianity is simple. El cristianismo es simple. So again, I hope that explained your question. Espero que eso haya respondido su pregunta. And feel free to submit more if you have them. Y siéntanse libres en hacer más preguntas si las tienen. Let us begin with prayer before we continue where we left off last night. Empecemos orando antes de continuar donde nos quedamos anoche. Lord, we dedicate this time to you. Señor, dedicamos este tiempo a ti. We pray that you would make your word clear and crisp and precise. Te pedimos que hagas que tu palabra sea clara, sea precisa, That our hearts would be receptive to hear your word. que nuestros corazones sean receptivos a escuchar tu palabra. I ask that you would bless your people tonight Te pido que tú bendigas a tu pueblo esta noche and anoint Brother Jorge and I as we deliver the message. y unjas al hermano Jorge y a mí para que demos tu mensaje. Amen. Amén. I got to get to where it was. Yes. I would like to finish off the subject of countering wrong concepts or being transformed in our mind. Quiero que terminemos esta sección de ser transformados en nuestra mente o de atacar conceptos erróneos. There are a few things that Christians think that are common misconceptions. Hay algunas personas que los cristianos piensan que son errores comunes And so we want to finish looking at a few more of those. y queremos terminar de ver algunos más de esos. One thing that a Christian may think that is incorrect Algo que un cristiano puede pensar y que es incorrecto is I am unworthy, I am nothing, I have no worth. es yo soy indigno, yo no soy nada, yo no tengo ningún valor. Now, in a sense, that is true. En cierto sentido eso es cierto. Really, we are nothing. En realidad no somos nada. In ourselves, we have nothing to offer to the Lord. En nosotros mismos no tenemos nada que ofrecerle al Señor.
But if we continue to use this thought as an excuse, Pero si continuamos usando ese pensamiento como una excusa, it will hinder us in our spiritual growth and in our life. eso va a estorbar nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. And the problem with this concept is that it focuses in on ourself. Y el problema con este concepto es que se enfoca en nosotros mismos, Instead of focusing in on the Lord. en vez de enfocarse en el Señor. In Philippians 1:6, En Filipenses 1:6, he that began a good work aquel que empezó la buena obra, is going to complete it. la perfeccionará. So we have to come to a point where we have a self-worth given by the Lord. Así que debemos llegar al punto en el cual sentimos cuál es el valor que Dios nos ha dado. The great commandment is to love others as we love ourselves. El gran mandamiento es que amemos a los demás como a nosotros mismos. How can that work if we hate ourselves? ¿Y cómo puede funcionar eso si nos odiamos a nosotros mismos? So we need to have a healthy self-image. Así es que tenemos que tener una imagen de nosotros mismos saludable By virtue of what Christ has done. por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Another thing that we think that is wrong is that I can do nothing. Otra cosa que podemos pensar que es equivocada es yo no puedo hacer nada. And once again, this is focusing in on what we can do rather than what God can do through us. Y nuevamente esto es enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer en vez de enfocarnos en lo que Él puede hacer a través de nosotros. I heard someone say something about the Christian life that I never forgot. Yo escuché una vez a alguien decir algo acerca de la vida cristiana que nunca he olvidado. The Christian walk is not hard. La caminata cristiana no es difícil, It's impossible. es imposible. If we try to do it in our own strength, Si tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas, there's no way that we can do it. no hay manera que lo podamos hacer. Think for a moment about Samson. Piensen en Sansón por un momento. He did all of these fantastic works. Él hizo todas estas cosas fantásticas. He had the spirit of might upon him, Él tenía el espíritu de poder sobre él. where he could kill 1,000 men with the skull of a donkey. Pudo matar a 1,000 hombres con la quijada de un burro. But after the spirit left him, Pero después que el espíritu lo dejó, it says that he tried to go out as he had done other times before. dice la escritura que él salió tratando de hacer como había hecho muchas veces antes, But he realized that but he didn't realize the spirit wasn't with him, y no se había dado cuenta que el espíritu ya no estaba con él, and he was quickly captured by the enemy. y rápidamente fue capturado por el enemigo. So if we think we can do it without the spirit of the Lord, Así que si creemos que podemos hacer algo sin el espíritu del Señor, then we are fooling ourselves. nos estamos engañando. The Christian walk is impossible without him. La caminata cristiana es imposible sin él. But with God, we can do all things. Pero con Dios podemos hacer todas las cosas. The next wrong concept is this. El siguiente concepto equivocado es el siguiente. I don't know how the Lord could ever love me. No sé cómo el Señor podría amarme. Well, you don't have to understand it. Bueno, no es necesario que lo entienda. You just have to accept it. Solo tiene que aceptarlo. He is greater than we are. Él es mayor que nosotros, más grande. Our love is finite. It's limited. Nuestro amor es finito, es limitado. But he has agape love. It is unlimited. Pero Él tiene el amor ágape, es ilimitado. And so we're trying to relate to God the way that we relate to others. Y cuando tratamos de relacionarnos con Dios de la misma manera que nos relacionamos con otros, And because our love is limited, debido a que nuestro amor es limitado,
We can't understand how God can love everyone, No podemos entender cómo es que Dios puede amarnos a todos, especially ourselves. especialmente a nosotros. The next related wrong concept, El siguiente concepto que es equivocado, que está relacionado con este, which is close to the last one, es muy cercano al anterior. I don't know how God could ever forgive me. Yo no sé cómo Dios podría perdonarme. Well, again, you don't have to understand it. Bueno, nuevamente, no es necesario que lo entienda. You accept his free gift. Acepte su don gratuito. I have a relative who is a minister in a different denomination. Yo tengo un pariente que es ministro en una denominación diferente, It's someone who none of you know. alguien que ustedes no conocen, And this religion is very strict. y esta religión es muy estricta. They have very strict rules about coming to the Lord. Tienen reglas muy estrictas de cómo venir al Señor. That God won't accept you if you wear any jewelry. Cosas como que Dios no lo va a aceptar si usted usa joyas. The women are not allowed to wear earrings, or the men are not allowed to wear wedding rings. Las mujeres no se les permite usar aretes y a los hombres no se les permite usar argollas de matrimonio. And the women have to wear dresses at all times that go down to their ankles. Y las mujeres todo el tiempo tienen que usar vestidos que llegan hasta el tobillo. Of course, we also believe that we should dress modestly, Por supuesto, sí creemos que hay que vestirse modestamente, but this is taken to an extreme. pero esto es llevarlo al extremo. Even the men have to wear long sleeve shirts at all times. Y los hombres tienen que usar camisa de manga larga en todo momento. Even in the extreme heat of summer, they can't wear a short sleeve shirt. Aún en el mayor calor del verano no pueden usar una camisa de manga corta. If they get a little wart or a blemish on their face, Y si tienen una verruga o alguna imperfección en la cara, they're not allowed to treat it or cover it up because that would be vain. no se les permite tratarla o cubrirla porque eso sería vanidad. When a person comes to the altar to be saved, Cuando alguien viene al altar a ser salvo, they start telling them right there to take off their jewelry. le dicen inmediatamente que se quiten todas las joyas. That is not how God's forgiveness works. Pero así no es como funciona el perdón de Dios. I asked my relative, my pastor relative, Yo le pregunté a este pastor pariente mío, I said, do you believe that the Lord would send a person to hell if they wore short sleeve shirts instead of long sleeve shirts? le pregunté, ¿tú crees que el Señor enviaría a alguien al infierno si usara camisa de manga corta en vez de camisa de manga larga? And his answer shocked me. Y su pregunta me impactó. He thought Su about it. respuesta. He thought about it for a moment, Pensó acerca de eso por un momento and then he replied, I'm not sure, but I'm not going to take the chance. y me respondió, no estoy seguro, pero no me voy a tomar el riesgo. And I said, the Lord God gave his only son. Y yo dije, el Señor Dios dio a su único hijo, He gave all that he had. dio todo lo que tenía. He's not willing that any should perish. Él no quiere que nadie perezca. He's not going to damn someone because they wear a short sleeve shirt. Él no va a condenar a alguien por usar una camisa de manga corta. I don't think we understand the greatness of God's forgiveness. Yo creo que no entendemos la grandeza del perdón de Dios. It's not something that we earn. No es algo que nos podamos ganar. It is a free gift. Es un don gratuito. So don't worry how God can ever forgive you. Así es que no se preocupen de si Dios los puede perdonar. You accept it Usted acéptelo and then go and sin no more. y luego vaya y no peque más. The next wrong thought that many people have, El siguiente pensamiento erróneo que muchas personas tienen: God wants me to live in, God has kept me in poverty, so I will be humble. Dios me mantiene en pobreza para mantenerme humilde. But
humility has nothing to do with how much money a person has. Saben, la humildad no tiene nada que ver con cuánto dinero tiene una persona. A very poor person could still have a too high of an opinion of themselves. Una persona pobre puede tener una opinión demasiado alta de sí mismo. And a very rich person might have the right attitude about himself. Y una persona rica puede tener la actitud correcta acerca de sí mismo. There were some very godly men who were rich in Scripture. En las escrituras hubo personas muy piadosas que eran muy ricas. Job, Abraham, David, Job, Abraham, David, they all had great wealth todos tenían grandes riquezas and they loved God. y amaban a Dios. So you can't equate having money with necessarily with being proud. Así es que no se puede hacer una equivalencia de que siempre el tener dinero equivale a ser orgulloso. Look at the life of the Apostle Paul. Vean la vida del apóstol Pablo. He said that he had learned in whatever state he was in to be content. Él dijo que él había aprendido tener contentamiento cualquiera que fuera sus circunstancias. There were times when he lived in blessing. Hubo momentos en los que él vivió con abundante bendición And other times when he went through great suffering. y otros momentos en los cuales pasó por gran sufrimiento. So humility is an attitude of heart. Así que la humildad es una actitud del corazón. How about this one? God gave me the spirit of fear so I wouldn't be proud. Otro pensamiento equivocado: Dios me dio el espíritu de temor para evitar que me vuelva orgulloso. In 2 Timothy 1 and verse 7, En 2 de Timoteo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. maybe this is the latter rain we've been promised. Tal vez esta es la lluvia tardía que nos ha Aleluya. sido prometida. Boy, it's coming down. I can hardly hear myself. Yeah. The Lord wants to deliver us from all of our fears. El Señor quiere liberarnos de todos nuestros temores. Fear is not of God. El temor no viene de Dios. The enemy wants to keep people bound in fear. El enemigo quiere mantenernos atados con el miedo. God does not use fear to keep people in humility. Dios no usa el miedo para mantener a las personas en humildad. How about God led me into moral sin so I would turn to Him? Otro pensamiento equivocado: Dios me llevó a pecado de inmoralidad para que yo me volviera a Él. Actually, the Lord tries to prevent people from falling. La verdad es que Dios trata de evitar que las personas caigan. He puts roadblock after roadblock in front of their path. Él pone estorbo tras estorbo en su camino. And so if they go into moral sin, Así que si alguien cae en pecado moral, it is because they have willingly gone past the warnings and checkpoints that God has placed. es porque han ido más allá de las advertencias y de los estorbos que Dios ha puesto. In James 1, verse 13 through 16, you don't have to turn there. En Santiago 1 versículos 16 y 17, no es necesario ir allí. It says that every man is tempted when he is drawn away by his own lust. Dice que Right here. todo hombre es tentado I have it here. cuando es atraído por su propia concupiscencia. So God does not tempt any man. Dios no tienta al hombre. Sometimes when people do go into sin of this nature, A veces cuando las personas caen en un pecado de este tipo, and it does ultimately lead to heartbreak, y esto lleva a corazones destrozados, they then turn to the Lord
and to get right with him. Entonces ya con el corazón destrozado es que se vuelven a Dios para arreglarse con Él, But that was never his perfect will for them. pero eso nunca fue su perfecta voluntad para esa persona. The next one that we think is that every time God blesses us, he has to put a thorn or something to balance it out. Otro pensamiento equivocado es que cada vez que Dios nos bendice, tiene que haber también una espina para balancear esa bendición. Let us read Proverbs chapter 10 and verse 22. Leamos Proverbios capítulo 10 versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. He is a very loving father, Él es un padre muy amoroso and he loves to give good gifts to his children. y a Él le gusta darle buenos regalos a sus hijos. And so we're not to think that every time he blesses us or does something good in our lives, Así es que no debemos pensar que cada vez que Él nos bendice o hace algo bueno en nuestra vida, that there has to be a calamity waiting for us around the corner. tiene que haber una calamidad que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Amen? Amén. And now we're going to move into a new section for the night. Vamos ahora a entrar a otra sección And this is on overcoming spiritual problems. y esta sección es acerca de vencer problemas espirituales. And as we go through this rather long list of spiritual problems, Y mientras vayamos recorriendo esta lista un poco larga de problemas espirituales, it can almost seem overwhelming, podría sentirse aplastante and we may see ourselves in this list y puede ser que nos veamos a nosotros mismos en esta lista. and say, oh, I have that one, and I have that one, and I have that one. Y podemos decir, oh, yo tengo ese problema y este. And we can think, oh, how wretched I am. Y podríamos decir, cuán mal estoy. But the way to look at this list is in this way, Pero la manera de ver esta lista es la siguiente. that these are problems that are common to everyone. Estos son problemas que son comunes a todos. And as you struggle with these, so does everyone around you. Y así como ustedes luchan contra ellos, igual luchan todos los que tienen alrededor. There may be some that are more of a problem to you than others, Puede haber algunos que para ustedes son más problema que otros, but still we see that as Christians, we all go through these oppressions and difficulties. pero como cristianos todos pasamos por estas dificultades u opresiones. So do not be overwhelmed, rather be encouraged, Así es que no se sientan aplastados, sino siéntanse motivados. because as we look at these problems, we'll also look at solutions. Porque cuando veamos estos problemas también vamos a ver soluciones. And that's the whole reason that we're going through this course. Y esta es la razón por la cual estamos pasando por este curso. And that's to be free from the things that plague our soul. El ser liberados de estas cosas que plagan nuestra alma. These are things that we want to overcome. Estas son cosas que debemos vencer. And they don't come out overnight. Y no salen de la noche a la mañana. The Christian journey is just that. It's a journey. El viaje, el camino cristiano es eso, es un viaje. A journey takes time. Y un viaje toma tiempo. In the Old Testament, the Lord gave a promise to the children of Israel. En el Antiguo Testamento Dios le dio una promesa a los hijos de Israel. And he told them that he was going to drive out the enemies before them little by little. Y les dijo que él iba a echar a los enemigos enfrente de ellos poco a poco. In other words, he wasn't going to give them total victory all at once. En pocas palabras, no les iba a dar una victoria total de una sola vez. And so, little by little, they drove out the different enemies in the promised land. Así que poco a poco ellos fueron echando a los enemigos de la tierra prometida. And God is calling us into the promised land. Y Dios nos ha llamado a nosotros a la tierra prometida. And there are many enemies that we need to dispossess. Y hay muchos enemigos que tenemos que echar de la tierra.
but it doesn't happen all at once. pero no pasa de una sola vez. So be encouraged. Así es que siéntanse motivados. The first one we're going to look at is prejudice, being prejudiced. El primero que vamos a ver es el ser prejuicioso. Prejudice can take many forms. El prejuicio puede tomar muchas formas. Prejudice means to prejudge, to already have made up your mind before you have the facts. El prejuicio quiere decir el ya tener una opinión aún antes de ver todos los hechos. Or to maybe like or dislike someone based solely on their skin color or their nationality. O, por ejemplo, el que a uno le caiga bien o mal una persona por el color de su piel o su nacionalidad. Let's turn to Acts chapter 10 and verse 34 and 35. Vamos a Hechos capítulo 10 versículos 34 y 35. And this is the apostle Peter. Y este es el apóstol Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. As we said last night, it took Peter a little while to get this concept into his head. Como dijimos anoche, a Pedro le costó un poco de tiempo el que le entrara en la cabeza este concepto. The Lord had to deal in his life. El Señor tuvo que tratar con su vida. But then he realized that God is not a respecter of persons. Pero después se dio cuenta que Dios no hace acepción de personas. He is calling people out of every tribe and tongue and nation. Él está llamando personas de cada tribu y lengua y nación. And in Revelation we see representatives from every nationality around the throne. Y en Apocalipsis vemos alrededor del trono representantes de toda nacionalidad. The scripture is not it's not an American gospel. Las escrituras no son un evangelio estadounidense. It's not a Guatemalan gospel. No es un evangelio guatemalteco. It is the gospel of Jesus Christ. Es el evangelio de Jesucristo. And every doctrine that's contained therein Y toda doctrina contenida aquí should work in every nation. debe funcionar en toda nación. I remember once going to a revival service, let's say. Yo recuerdo que una vez fui, digámoslo así, a un servicio de avivamiento In Washington, D.C., en Washington, D.C., with a group of friends. con un grupo de amigos. And where I live, there are not that many black people in our churches. Y en nuestras iglesias donde yo vivo no hay muchas personas de raza negra. And so I'm not accustomed to being with a lot of black people in church. Así es que no estoy acostumbrado a estar con muchas personas negras en la iglesia. And when I went down to this church in Washington, Y cuando D.C., fui a esta iglesia en Washington, D.C., when I walked into the church, the first thing that happened cuando yo entré a la iglesia, lo primero que ocurrió was a big black man came over and embraced me. fue que un gran hombre negro llegó y me abrazó. But all of a sudden, I realized we are all Christians. Y repentinamente me di cuenta, todos somos cristianos. And any reservations I had went away. Y cualquier reserva que yo hubiera tenido desapareció. I realized we're all here for the same purpose. Me di cuenta que estábamos ahí todos para el mismo propósito. Let the world have their divisions. Que el mundo tenga sus divisiones. But in the Church of Jesus Christ, Pero en la iglesia de Jesucristo, if a person wants to seek Him if a person fears God and works righteousness, si una persona busca a Dios y hace justicia, then God accepts that person, Dios acepta a esa persona and I have to accept that y person. yo también debo aceptarla. We are all one in Christ. Todos somos uno en Cristo. Now there are sometimes doctrinal divisions within the church, Ahora, dentro de la iglesia hay divisiones doctrinales and obviously we can't just accept whatever doctrine comes by for the sake of unity. y obviamente no podemos aceptar cualquier doctrina solo
para mantener la unidad, but I'm speaking about skin color and nationality. pero yo estoy hablando acerca de color de la piel o nacionalidad. That should make no difference to us as Christians. Eso no debería hacer ninguna diferencia para nosotros los cristianos. Do you agree with that? ¿Están de acuerdo conmigo? We can also prejudge just by our natural eyes. También podemos tener prejuicios con nuestra vista natural. The Lord told the prophet Samuel, "Go to the house of Jesse." El Señor le dijo al profeta Samuel, ve a la casa de Jesé. One of his sons is going to be the next king. Uno de sus hijos va a ser el próximo rey. And Samuel was a very good man, Y Samuel era un hombre, un muy buen hombre, but in this case, he was prejudiced because of the looks of the sons. pero él tenía prejuicios por cómo se veían los hijos. When they appeared before him one by one, Cuando los hijos aparecieron frente a él uno por uno, he said, "Oh, this is a good-looking young man. This must be the one." él dijo, este joven es guapo, este debe ser el rey. But the Lord had to gently correct Samuel. Y el Señor tuvo que corregirlo suavemente. He said, "Man looks on the outward appearance, Le dijo, el hombre ve la apariencia externa, but I'm looking on the heart." pero yo estoy viendo el corazón. Just because someone looks good on the outside doesn't necessarily mean they are good on the inside. El hecho que alguien se vea bien por fuera no necesariamente quiere decir que está bien por dentro. I was reading about Absalom, Yo estaba leyendo acerca de Absalón and it describes him as he had perfect appearance. There was no blemish in him. y dice que tenía una apariencia perfecta, no tenía ningún defecto. He was a great manly specimen on the outside. Era un excelente espécimen de hombría por fuera. And so he drew the hearts of the people to follow him. Y eso hacía que el corazón de las personas lo siguiera. But he was full of evil and rebellion, Pero por dentro estaba lleno de maldad y de rebelión, though he looked good on the outside. aunque se viera bien por fuera. Or take King Saul. O el rey Saúl. He was head and shoulders above all of his countrymen. Él era una cabeza más alta que todos sus conciudadanos. And the Israelites were taken by his physical appearance. Y los israelitas se maravillaban de su apariencia física. And they said, "This is who we want to be king. He looks great." Y dijeron, él se ve bien, a él lo queremos como rey. But they made a mistake. Pero cometieron un error. At the end of Saul's life, the Lord had rejected him. Al final de la vida de Saúl, el Señor lo había rechazado. In choosing Saul, the people had rejected the Lord. Y al escoger a Saúl, el pueblo había rechazado al Señor. And as we mentioned last night, Como mencionamos anoche, when the Antichrist comes, he will be very appealing to the eyes. cuando venga el anticristo, él va a ser muy atractivo a los ojos. And many will be attracted by his charisma and his outer looks, Muchos van a ser atraídos por su carisma y por su apariencia exterior, though he is absolute evil inside. aunque es absolutamente malvado por dentro. Contrast that with Christ. Contrasten eso con Cristo. In Isaiah, it says that when he comes, there is no form or comeliness or beauty that we would desire him. En Isaías dice que su aspecto no tenía nada de atrayente. If you looked at Christ just on his physical appearance, Si uno veía solo la apariencia física de Cristo, there was nothing that would attract you. no habría nada que los atrajera. It was what was inside that drew righteous people. Era lo que tenía adentro lo que atraía a los justos. So we cannot prejudge by simply looking at the outside. Así es que no podemos ser prejuiciosos y ver solamente lo exterior. And the next spiritual problem is rashness. El siguiente problema espiritual es rashness. Making impetuous decisions. El ser impetuosos, el tomar decisiones sin pensar. Did we get it? Okay. I know someone who sits in front of the television all the time, Yo conozco a alguien que se sienta frente a la
televisión gran parte del tiempo and they're watching the shopping channels, y está viendo los canales de compras and they make all these impulsive purchases. y hace compras por impulso y compra impulsivamente por teléfono. They don't think it through. No lo piensa. It's an impulsive purchase. I have to have it right now. Es una compra impulsiva, lo tengo que comprar ahora. And her mailbox is full of all these packages that she's ordered. Y su buzón se llena de todos los paquetes que ha ordenado. And she later regrets having ordered all of this stuff. Y más tarde ella se arrepiente de haber pedido todas esas cosas. And she has to go and ship it all back Y tiene que agarrarlo todo y enviarlo de vuelta. because she doesn't have control over her spirit. Porque no puede controlar su espíritu. And we can also make impulsive, I keep wanting to say rash, but not well thought out decisions. Is that? Y nosotros continuamente tomamos decisiones que no hemos pensado bien. Think about in the book of Judges the story of Jephthah. Piensen en el libro de los jueces la historia de Jefté. He made a very impulsive vow to the Lord. Él hizo un voto impulsivo al Señor. He said, Lord, if you give me victory in this battle, Él dijo, Señor, si tú me das victoria en esta batalla, the first thing that comes out of my house to greet me when I return, lo primero que salga de mi casa para saludarme cuando yo regrese, I'm going to sacrifice it to you. lo voy a sacrificar a ti. And he was probably thinking that a barnyard animal or a sheep or a goat would be the first thing he saw. Y él probablemente estaba pensando que algún animal de su granero o una cabra o una oveja era lo primero que iba a ver. But his only daughter came out the door. Y su hija única fue la que salió por la puerta. But he had made a vow to the Lord, Y él había hecho un voto al Señor and he sacrificed her. y la sacrificó. That was a rash, that was an impulsive decision. Esa fue una decisión impulsiva. He did not think it through. Él no lo pensó bien. In Proverbs 18:13, En Proverbios 18:13, go ahead. al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. In other words, a person who makes a judgment without all the facts, En otras palabras, una persona que emite un juicio sin tener todos los hechos that is folly, es necia. foolishness. Eso es necedad. As ministers, we have to look at the whole situation. Como ministros debemos ver una situación en su totalidad. There are two sides to every story. Siempre hay dos lados para cada historia. And there have been times when I have thought, I know what the answer is. Y han habido momentos en los que yo he creído, yo sé cuál es la respuesta. But then when I get more information, Y luego cuando recibo más información, I realize that my first decision was not well thought out. me doy cuenta que mi primera decisión no fue bien pensada. So we need to be careful about being too impulsive. Así es que debemos ser cuidadosos y no ser demasiado impulsivos. That is a spiritual problem that we need to ask the Lord to deliver us from. Ese es un problema espiritual del cual tenemos que pedirle al Señor que nos libere. The next one is being stubborn or inflexible. El siguiente es ser terco o inflexible. Someone who can't be changed from their opinion. Alguien cuya opinión no puede ser cambiada. One of the reasons that the Lord chose the Galileans to be his disciples Una de las razones por las cuales el Señor escogió a los galileos para que fueran sus discípulos is because by nature they were easily adaptable. They could change. es que por naturaleza ellos se adaptaban fácilmente y podían cambiar. Let's look in Judges chapter 2 and verse 19. Veamos en Jueces capítulo 2 versículo 19. Just the end part. They cease not from their stubborn ways. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. El final.
sorry. So they would not cease from being stubborn. They wouldn't be taught. Ellos no dejaban su terquedad, ellos no se dejaban enseñar. In 2 Chronicles 30 and verse 8, the Lord said, "Be not stiff-necked like your fathers En segunda de Crónicas 38, el Señor les dijo, no sean duros de cerviz como fueron sus padres, but yield yourself to the Lord." sino ríndanse al Señor. Have you ever heard someone say, "Well, this is the way we've always done it"? ¿Han escuchado que alguien diga, esta es la manera en la que siempre lo hemos hecho? That is a heart of stone. Ese es un corazón de piedra. In the days that are coming, En los días que están por venir, I believe that God is going to do new things, yo creo que Dios va a hacer cosas nuevas, things that we aren't expecting, cosas que no estamos esperando, things that haven't happened before. cosas que no han ocurrido nunca antes. And we have to be able to accept what God is doing. Y tenemos que poder aceptar lo que Dios haga. But if we are stubborn and dug in and inflexible, Pero si somos tercos y nos plantamos y somos inflexibles, we may miss out on the next blessing. podemos perder la próxima bendición. Jesus, his greatest enemies were not the outside world. Los Sinners. mayores enemigos de Jesús no eran los pecadores del mundo. The sinners came to him and sought forgiveness. Los pecadores iban a él y buscaban perdón. It was the religious people of the day that gave him all the grief. Fueron los religiosos de su tiempo los que lo atacaron. And we don't want to be people of that type of nature. Y nosotros no queremos ser personas con ese tipo de actitud. Lord, if you're doing something new, we want to flow with it. Señor, si estás haciendo algo nuevo, queremos fluir con ello. And that involves being flexible and willing to change. Y eso incluye ser flexibles y estar dispuestos a cambiar. Another spiritual problem that many face is Otro problema espiritual al que muchos se enfrentan es loneliness. la soledad. And we can be in the middle of a crowd of people Podemos estar en medio de una multitud de personas and still be very lonely inside. y aún estar muy solos por dentro. And sometimes it's because we need more of the Lord. Y muchas veces es porque necesitamos más del Señor. The example is given again of the woman at the well. El ejemplo que se nos da es la mujer del pozo. She had surrounded herself with natural lovers, Ella se había rodeado con amantes naturales, but yet she was parched and thirsty for love. pero ella ansiaba y estaba sedienta de amor, Because the natural love or fleshly love couldn't fill the void inside. porque el amor natural, el amor carnal, no podía llenar el vacío que tenía dentro. And then the Lord quenched her thirst with, he said, "I am the living waters." Y el Señor sació su sed. Él dijo, yo soy el agua viva, We can't find all of la our fuente de agua viva. we can't find all our fulfillment in other people. No podemos ser llenos solo con otras personas. We still have to have a relationship with the Lord. Necesitamos tener una relación con el Señor. Even when we are married, Aun cuando nos casamos, we still have to have an individual relationship with the Lord. todavía necesitamos una relación individual con el Señor. In Proverbs chapter 18, En Proverbios capítulo 18 there's a very practical suggestion for loneliness. hay una sugerencia muy práctica contra la soledad. Verse 24. Versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. So sometimes if you want to have friends, Así es que si quiere tener amigos, start being friendly, muéstrese amigo, and people will be attracted to you. y las personas van a ser atraídas hacia usted. If you walk around downcast all the time Si todo el tiempo camina con cara de tristeza and say, "I'm all alone and nobody loves me," y dice, yo estoy solo y nadie me ama, people aren't really attracted to that. las personas no van a ser atraídas a eso. But if we will show ourselves friendly,
Pero si nosotros nos mostramos amigos, we will find that friends come to us. vamos a encontrar que los amigos van a venir a nosotros. And if we are a good person, Y si somos una buena persona, we'll attract good friends. vamos a atraer buenos amigos. So this can be a key to overcome loneliness. Esta puede ser una clave para vencer la soledad. The next problem is guilt. El siguiente problema es la culpabilidad. Sometimes the reason that people are not free in their spirit Algunas veces la razón por la cual las personas no son libres en su espíritu is because they are carrying around a heavy weight of guilt. es porque llevan un gran peso de culpa. And sometimes the only way to get rid of that is to confess it. Y muchas veces la única manera de liberarse de eso es confesarlo. If we confess our sins, he's faithful and just to forgive. Si confesamos nuestros pecados, justo y fiel es Él para perdonar. It's not only confessing to the Lord. No es solo confesárselo al Señor. In some, not all situations, En algunas situaciones, no en todas, pero sí en algunas, it is wise to confess to a person that you have hurt. es In some, not all situations, it is wise to confess your sin to someone who you have hurt, Okay. to ask for forgiveness. En algunas situaciones es sabio confesar el pecado a la persona que usted ha lastimado y pedir perdón. And that guilt can be alleviated. Y esa culpa va a ser aliviada. I remember one person who came up to me Yo recuerdo una persona que vino a mí and they said, I have a confession to make to you. y dijo, tengo que confesarte algo. And they said, I lied to you about something. Y dijo, yo te mentí acerca de esto. And they said, I am very sorry. Will you forgive me? Lo siento mucho, ¿me perdonarías? And I was very happy to forgive them. Y yo lo perdoné muy contento. And now that person no longer carried guilt Y ahora esa persona ya no llevaba su culpa, because they had got it right with me porque ya se había puesto a cuentas conmigo and with the Lord. y con el Señor. So if I can forgive when someone confesses, Así es que si yo puedo perdonar cuando alguien confiesa, how much more can the Lord? ¿cuánto más lo hace el Señor? In Jeremiah 3, verse 13, En Jeremías 3, versículo 13, the Lord reconoce pues dice tu aquí, maldad porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. just acknowledge that you've sinned. Simplemente acepte que ha pecado. But instead, people run and hide. En vez de eso, las personas corren y se esconden And they blame others for their sin. y culpan a otros por su pecado. As we already looked at, that is a result of the fall of man. Como ya vimos, eso es el resultado de la caída del hombre. Adam blamed Eve, Eve blamed the serpent. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. But coming into the light and confessing and getting rid of that guilt Pero el salir a la luz y confesar y deshacerse de esa culpa will lighten the load that we are carrying. va a alivianar la carga que llevamos. The next one is discouragement or despondency. El siguiente es el desánimo. If we are discouraged or despondent, it's not because the Lord is whispering discouragement to us. Si estamos desanimados no es porque el Señor nos ha estado hablando al oído para desanimarnos. He doesn't say discouraging things to us. Él no nos dice cosas que nos desanimen. Sometimes we're corrected by the Holy Spirit. A veces somos corregidos por el Espíritu Santo. Sometimes our conscience is pricked, we're convicted. I guess I already said that. A veces nuestra conciencia Our es We always look to Him. Forget it. But when the Lord deals with something in our life, cuando el Señor trata con algo en nuestra vida, He always gives hope along with it. Él también da esperanza junto con eso. So if you're hearing voices of discouragement, Así que si están oyendo voces de desánimo, that is not the Lord. eso no viene del Señor.
God is light and God is love. Dios es luz y Dios es amor. And he said, I'll never leave you or forsake you. Y Él dice, yo no te dejaré ni te abandonaré. Sometimes there are things that we can do in a practical way. A veces hay cosas prácticas que podemos hacer. It says that David encouraged himself in the Lord. David se animaba a sí mismo en el Señor. Paul talked about singing to yourselves songs and psalms and spiritual songs. Pablo hablaba de cantar cánticos e himnos espirituales. And when you are being overwhelmed by gloom or discouragement, Y cuando se sientan aplastados por el desánimo, sometimes you have to stop and make a confession, even out loud, a veces van a tener que parar y hacer una confesión aún en voz alta and say things like, I am saved. y decir cosas como yo soy salvo. There is hope for me in Christ. Hay esperanza para mí en Cristo. Encourage yourself in the Lord. Motívese a sí mismo en el Señor. David said, Why art thou cast down, O my soul? David dijo, alma mía, ¿por qué estás desanimada? Hope thou in God, Espera en el Señor, for he is the light of thy countenance. porque Él es la luz de tu rostro. And when you see others that are discouraged, Cuando ve a otros que están desanimados, it is good to encourage them as well. es bueno animarlos a ellos también. You can never go wrong by encouraging a brother or a believer. Nunca se va a equivocar si anima a un hermano, a un creyente. Even if a person is in sin, you can encourage them. Aun si la persona está en pecado, puede motivarlo. You can encourage them that there is hope for them if they will turn back to the Lord. Puede motivarlo diciéndole que hay esperanza para él o para ella si regresa al Señor. You can encourage the backslider. It is not too late to come home to the Father. Puede animar al descarriado y decirle que no es demasiado tarde para regresar al Padre. So not only do we want to make a habit of encouraging ourselves, Así es que no solo queremos tener el hábito de animarnos a nosotros mismos. and I'll be the first to admit that that's easier said than done Y at yo times. soy el primero en admitir que a veces es más fácil decirlo que hacerlo, It does work, pero sí funciona. but we also want to encourage others. También queremos motivar a otros. In Hebrews 3, verse 13, En Hebreos 3, versículo 13, go ahead, whenever it comes up. antes First part. exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. And Paul is saying we want to exhort or encourage each other every day. Pablo dice que nos exhortemos o nos motivemos unos a otros todos los días. So that is another reason why we don't want to separate ourselves from the body of Christ. Esa es otra razón por la cual no debemos separarnos del cuerpo de Cristo. And that brings us to the next problem that people have. Y esto nos lleva al siguiente problema que las personas presentan, And that is being a recluse or someone who is alone all the time. el ser una persona solitaria, alguien que se mantiene solo todo el tiempo. There is a safety in being with other believers. Hay seguridad cuando uno está con otros creyentes. It keeps us encouraged. Nos mantiene motivados, It gives us faith as we see others meeting with the Lord. nos da más fe cuando vemos que otros se encuentran con el Señor. As we hear the preaching from the Word, it builds up our faith. Cuando escuchamos la predicación de la palabra, eso aumenta nuestra fe. It gives us an opportunity to be a servant to others. Nos da la oportunidad de servir a otros. And again, there are those who can encourage us when we need it. Y también habrán otros que nos motivarán cuando lo necesitemos. Being separated from the body of Christ is unscriptural. El estar separados del cuerpo de Cristo es antibíblico. In Hebrews chapter 10 En Hebreos capítulo 10, and verse 25, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. we have a radio minister in the United States, En Estados Unidos tenemos un radio minister. a minister who's on the radio. Okay, un ministro, tenemos en Estados Unidos un ministro
que habla por la radio, who has declared that the age of the church is over que ha declarado que la era de la iglesia ha terminado and that meeting together in an assembly is not pleasing to God, y que el reunirse en una asamblea no agrada a Dios and that we should just meet with him on our own. y que deberíamos solo encontrarnos con Él a solas. But the scripture says just the opposite, Pero las escrituras dicen totalmente lo opuesto, that we should be meeting together more and more as we see the days approaching. que nosotros deberíamos reunirnos más y más conforme vemos que los días se acercan. And I believe that as the days grow darker, Y yo creo que conforme los días se vuelvan más oscuros, the church is going to be open more than it ever has been. las iglesias van a estar abiertas más que lo que nunca lo han estado. Sometimes we have trouble getting people to come to church or getting them to come on time. A veces tenemos problemas para que las personas vengan a la iglesia o que vengan a la iglesia a tiempo, But if any past revivals are an indicator, pero si los avivamientos pasados son un indicador, the day is coming when people will be waiting at the door to come to church. viene el día en el que las personas van a estar esperando en la puerta para poder entrar a la iglesia. When darkness covers the earth, that's when our light should be shining. Cuando la oscuridad cubra la tierra es cuando nuestra luz debe estar brillando. And I believe that the churches that are preaching the truth and the light Y yo creo que las iglesias que predican la verdad y la luz are going to be absolutely packed. van a estar totalmente atiborradas. So it's not time to cut back on meeting together. Así que no es el momento para disminuir nuestras reuniones, But as we see the dark days approaching, we should be getting together more and more. sino conforme vemos que se acercan los días de oscuridad, deberíamos reunirnos más y más. What time do we quit? 10 after. Okay. Oh, yes, thank you. The next one is cynicism. Do we know what that is? Cynicism. Okay. El siguiente problema es ser cínicos, Not taking things at face value. no tomar las cosas como son. If somebody does something good, there must be an ulterior motive. El pensar de que si alguien hace algo bueno es porque tiene un motivo escondido. Let us turn to 2 Samuel and 2 Samuel and chapter 10, if I can read my writing. Vamos a 2 de Samuel capítulo 10, si es que puedo leer lo que escribí. We see that when Satan came to Job, I'll get to it. Vemos cuando Satanás fue a Job, When he approached the Lord cuando about fue al Job, Señor acerca de Job. he was very cynical about Job. Él era muy cínico acerca de Job And he said, Job is only serving you because what he gets out of it. y le dijo, Job te sirve a ti solo por lo que recibe a cambio. And that's what cynicism is. Eso es lo que es el cinismo. Oh, people can't actually be good. There must be an ulterior motive. No, las personas no pueden ser buenas, tienen que tener otro motivo escondido. In 2 Samuel 10 and chapter 10 and verse 2, we don't have to read it, but we see an event in the life of David. En 2 de Samuel capítulo 10 versículo 2 no tenemos que ir ahí, pero vemos un evento en la vida de David. And King Nahash had died. Había muerto el rey Nahash. Nas. 10 verse 2. Sí. Is it up there? Yeah. Okay. And so David wanted to comfort his son. Y David quería consolar a su hijo. He wanted to show kindness to Nahash's heir. Él quería mostrarle misericordia al heredero de Naas. And so he sent his servants to comfort the son. Así que envió a sus siervos a consolar al hijo. And the son, whose name was Hanan, that's verse 3, I don't know. Y el hijo cuyo nombre era Anún, His servant said, don't believe it. David isn't here to comfort you. y le dijeron a Anún, no le creas, David no viene a consolarte.
he doesn't care about you. A él no le importas. All these servants that have come to comfort you are really spies. Todos estos siervos que han venido a consolarte realmente lo que son espías. And so they took the servants and they humiliated them Así que tomaron a los siervos y los humillaron and sent them back to David in shame. y los enviaron de vuelta a David en vergüenza. Those princes were cynical. Esos príncipes eran unos cínicos. And as a result of their cynicism Y como resultado de su cinismo and not believing that David had good motives, y no creer que David tenía motivos correctos, after they had humiliated David's servants, después de que humillaron a los siervos de David, they realized they were in trouble. se dieron cuenta que estaban en problemas, A war ensued, porque se inició una guerra and 40,000 people were killed. y murieron 40,000 personas. So cynicism can be very costly. Así que el cinismo puede salir muy caro. Psalm 1 warns about those who sit in the seat of the scornful. El Salmo 1 advierte acerca de los que se sientan en el asiento de los escarnecedores. Which is a close relative to cynicism. El escarnio es un pariente cercano del cinismo. And the next one is unthankfulness. And please turn to Romans chapter 1. El siguiente problema es la falta de agradecimiento y por favor vayan a Romanos capítulo 1. And in starting in verse 29, Empezando en el versículo 29 all the way through 31, hasta el 31. it lists all of these terrible sins. Lista todos estos pecados terribles. Just a second. I think I have the wrong one. Where it says, neither were they thankful. Yeah, it says, neither were they thankful. Oh, yes, thank you. Gracias. From 29 through 31, as I said, there's all these terrible sins. Del 29 al 31, como dije, está esta enumeración de pecados terribles. Murder and immorality and Asesinato, inmoralidad all of these things. y But, todas estas cosas. but how did it all start? Pero ¿cómo empezó todo eso? What was it that caused these people to become so corrupt inside? ¿Qué fue lo que causó que estas personas se volvieran tan corruptas por dentro? It goes back to verse 21. Oh, it was right there. Empezó todo en el versículo 21, Where it says that they were not thankful. donde dice que no le dieron gracias. And because they did not give glory to God, Y debido a que no le dieron gloria a Dios, all of these more serious sins overtook them. todos estos pecados más serios les cayeron encima. This was a constant sin in the lives of the children of Israel. Estos eran pecados que se veían constantemente en la vida de los hijos de Israel. They constantly complained. Ellos se quejaron constantemente. They complained about the food, or they complained about the lack of water. Se quejaron de la comida y de la falta de agua. And the Lord was very angry about that. Y el Señor se enojó mucho por eso. In one instance in Numbers 21, you don't have to turn there. En cierta ocasión, en Números 21, no tenemos que ir allí, God sent poisonous snakes throughout the camp, Dios envió serpientes venenosas al campamento and they bit the people, and many people died. para que mordieran a las personas y muchas personas murieron. And it was a judgment from God Y fue un juicio de Dios because they were not thankful. porque no fueron agradecidos. Years ago, I was asked to babysit a young boy for the afternoon. Hace muchos años se me pidió que yo cuidara a un niño pequeño una tarde. He was the son of some good friends of ours. Él era el hijo de unos buenos amigos nuestros. So they asked if I would just watch over him for a couple of hours. Así es que me pidieron que si lo podía cuidar un par de horas. And I would say he was probably 4 or 5. Yo diría que él tenía unos 4 o 5 años.
So I took him out and we did a few little things. Así es que salí con él e hicimos algunas cosas. I bought him, I think, a snack or some ice cream. Creo que le compré algo de comer, un helado. And he kept saying, oh, thank you, thank you, thank you. Y él se mantenía diciendo, gracias, 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 gracias. So then I bought him something else and gave it to him. Entonces le compré otra cosa. And he said, oh, you don't have to do that. Thank you, Y me thank dijo, you. no tenías que hacer eso, gracias, gracias. And I was getting such a thrill out of giving him more stuff. Y yo me estaba emocionando con darle más cosas. He was just so thankful that it was funny. Él era tan agradecido que me pareció chistoso. So I kept doing little things for him. Así es que seguía haciendo pequeñas cosas. And he con él. just couldn't say thank you enough. Y él no podía decir gracias suficiente. But the same way, it's the same way with our Heavenly Father. Y así debería ser con nuestro Padre Celestial. I believe when we're thankful to Him, Yo creo que cuando somos agradecidos con Él, He smiles upon that. Él sonríe a eso. It opens up His heart. Eso abre su corazón. And it puts us, we become eligible for more of His blessings. Y entonces podemos recibir más de sus bendiciones. But if we are unthankful and ungrateful, Pero si somos malagradecidos, why would the Lord give us any more? ¿por qué nos daría más el Señor? If that little boy had been ungrateful or unthankful, Si ese pequeño niño no me hubiera dado las gracias, I wouldn't have kept giving him things. no le hubiera seguido dando cosas. In the story of Jesus healing the 10 lepers, En la historia en la que Jesús sanó a los 10 leprosos, if you're taking notes, that's in Luke chapter 17. si están tomando notas, eso está en Lucas capítulo 17. We see that Jesus healed 10 lepers. Vemos que Jesús sanó a 10 leprosos. And leprosy was a horrible disease. Y la lepra era una enfermedad horrible. You had to stay outside the camp. Había que mantenerse fuera del campamento. And you had to cry, unclean, unclean. Y tenía que gritar, impuro, impuro. And people would shun you and you were ostracized. Y las personas se alejaban y nadie quería ver con el leproso. So when the Lord Jesus had mercy on them and healed them, Así que cuando el Señor Jesús tuvo misericordia de ellos y los sanó, that was a turning point in their life. Everything was different after that. eso fue un punto de cambio en su vida. Todo fue diferente después de eso. It wasn't a minor healing. No fue una sanidad menor. It wasn't as though the Lord cured them of a cold or a headache. No fue como que el Señor les quitara un catarro o un dolor de cabeza. They were deformed. They were in pain. Estaban deformes, tenían gran dolor. And yet, after the Lord Jesus did a miracle for all 10 of them, Y sin embargo, después de que el Señor hizo ese milagro por los 10, only one came back to thank Him. solo uno regresó a darle las gracias. But the Lord Jesus said something to him that He didn't say to the others. Y ahora el Señor Jesús le dijo a él algo que no les dijo a los demás. He said, you are made whole. Dice, W-H-O-L-E. As, give me the verse because I Luke 17. Perdón, hermanos, estoy buscando la palabra precisa. Maybe that isn't it. No. I have the wrong. In verse 19, in Spanish it says, your faith has saved you, not made you whole. Okay, well, that's all right. Versículo 19, capítulo 17. Lucas le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. There is a sense there that he got something more than the others Hay un sentido aquí que él recibió más que los demás, because the Lord gave him a spiritual blessing. porque a él el Señor le dio una bendición espiritual. He wasn't just healed on the outside, No solo fue sanado por fuera. but it is suggested here that there was an inner healing as well, Aquí se sugiere que también fue sanado por dentro, that the unthankful ones did not get. algo que los malagradecidos no recibieron. I try to encourage the people in my church Yo trato de motivar a las personas en mi iglesia and even my own children y aún a mis hijos
make certain that you say thank you when someone does something for you. Asegúrense de dar las gracias cuando alguien hace algo por ustedes. It seems like a simple thing, Parece algo tan simple, but it is a lost art. pero es un arte que se ha perdido. It's just a basic courtesy, Es una cortesía básica, but many people don't do it. pero muchas personas no lo hacen. But train your children Ahora entrenen a sus hijos and train yourselves y entrénense a sí mismos to express thanks to others who do good things for you para darle las gracias a las personas que hacen algo bueno por ustedes and to give thanks to our Heavenly Father Y for all da- that He's done for y us. darle gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Another spiritual problem is shame or embarrassment. Otro problema espiritual es la vergüenza. And sometimes this is because we have the fear of man. Y a veces esto ocurre porque le tememos al hombre. And the scripture says that the fear of man brings a snare. Las escrituras dicen que el temor a los hombres trae lazo. And the Lord said, if you are ashamed of me in this wicked generation, Y el Señor dijo, si ustedes se avergüenzan de mí en esta generación malvada, I'll be ashamed of you in front of my Father. yo me avergonzaré de ustedes frente a mi Padre. So we want to ask the Lord to give us boldness. Así que queremos pedirle al Señor que nos dé valentía. Now, there is another side to this. Ahora hay otro lado de esto. Some people need to be embarrassed. Hay personas que necesitan ser avergonzadas. In Jeremiah 6, verse 15, En Jeremías 6, versículo 15, you've forgotten how to blush. ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. People have become so brazen in their sin Las personas se habían vuelto tan desvergonzadas en su pecado. sins that used to be so shameful that sinners didn't even admit it to them. Pecados que eran tan vergonzosos que los cometían ni siquiera admitían que los habían cometido. Now they get on TV and broadcast it to the world. Ahora salen en la televisión y lo anuncian a todo el mundo. And I'm amazed at how people can applaud and clap for some of these brazen sinners. Y yo me maravillo de cómo las personas pueden aplaudir a estos pecadores desvergonzados. They have forgotten how to blush with shame. Se les ha olvidado cómo avergonzarse, cómo sonrojarse por la vergüenza. So we should be ashamed when we sin or when we walk in wickedness. Así es que cuando caminamos en maldad o cuando pecamos, sí debemos avergonzarnos. But we don't want to have shame when it comes to being a Christian. Pero no debemos avergonzarnos de ser cristianos. And we need to ask the Lord to please help us to be bold for Him. Y be witnesses for debemos Him. pedirle al Señor que nos haga valientes para Él. I know that it is difficult for some people to witness. Yo sé que para algunas personas es difícil dar testimonio, But some people have that gift of evangelism. pero hay personas que tienen el don del evangelismo. I know somebody who can walk into a shopping mall Yo conozco a alguien que puede entrar a un centro comercial and walk out with 10 new converts. y salir después de haber hecho 10 conversiones. Most people aren't like that. La mayor parte de las personas no son así. But we can show our faith in other ways. Pero nosotros podemos mostrar nuestra fe de otras maneras. For example, if someone is telling dirty stories at work, Por ejemplo, si en el trabajo alguien está contando chistes subidos de tono, we can say, I don't want to hear that podemos decir, yo no quiero oír esto, because I'm a Christian. porque soy cristiano. And right there, that lets people know that you are different. Y eso hace que las personas sepan que usted es diferente. So we want to get over that shame and embarrassment. Así que debemos sobreponernos a esa vergüenza. The sinners in this world, they're not embarrassed of the way they live. Los pecadores de este mundo no se avergüenzan de la manera en la que están viviendo.
Why should we be embarrassed about living uprightly? Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros avergonzarnos de vivir rectamente? Let's do one more before the break. Hablemos de una más antes del receso. And this is negativism, being negative. Ser negativos, ser pesimistas. All right? And some people they can never believe what God has said. Hay personas que no pueden creer lo que Dios ha dicho. They have unbelief or skepticism. Son escépticos, no pueden creer. The Lord said in Hebrews 3:12, He refers to an evil heart of unbelief. En Hebreos 3:12, el Señor se refiere a un corazón malo de incredulidad. And sometimes it's hard, but we need to look at the good in people. Y a veces es difícil, pero debemos buscar lo bueno en las personas. I heard a story about a pastor who had a reputation Yo escuché una historia acerca de un pastor que tenía una reputación for always saying something positive about somebody. de que podía decir algo bueno de cualquier persona. Well, there was another pastor in the group who was very hard to get along with. Y había en ese grupo un pastor con quien era muy difícil llevarse bien. And nobody liked to be around him. Y a nadie le gustaba estar con él. And they couldn't think of anything nice to say about him. Y no se les ocurría nada bueno de decir acerca de él. So they decided to test the pastor who always had something good to say. Así es que decidieron poner a prueba al pastor que siempre decía algo bueno acerca de las personas. And they said, "What do you think about this other pastor?" Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y qué piensa usted acerca de este pastor? And so he thought about it for a moment. Y él lo pensó por un momento And he said, "I hear he has a very pleasant wife." y dijo, yo he oído que su esposa es muy amable. So sometimes you have to grasp. A veces hay que ver qué es lo que uno puede tomar allí. But it is more enjoyable to be around people who are upbeat and positive. Pero uno disfruta más el estar cerca de personas que son positivas. And I admit that sometimes I struggle with this. Y yo admito que a veces yo tengo que luchar contra esto. And you can let all the weights and cares of life weigh you down. Uno puede dejar que el peso de todos los problemas de la vida lo agobien a uno. But if we would change our confession, Pero si cambiamos nuestra confesión, our outlook on life would be better. nuestra manera de ver la vida va a ser mejor. I have a friend who is constantly positive. He's always upbeat. Yo tengo un amigo que es siempre positivo, él siempre busca el lado bueno. You could call him at 3 o'clock in the morning, Se le puede llamar a las 3 de la mañana and he would answer the phone and say, "Praise the Lord is good." y él va a contestar el teléfono y decir, alabado sea el Señor es bueno. And it's not put on, it's genuine. Y no es una fachada, es genuino. There are times when he didn't know I was even observing him. Y hubo momentos en los que él ni siquiera sabía que yo lo estaba observando. And I would just see him being a genuine Christian, full of joy to other people. Y yo lo vi ser un cristiano genuino, lleno de gozo para otras personas. And I said, if I ever called you up one time and you were down or negative, Y yo le dije, si alguna vez te llamo y tú estás alicaído o estás negativo, I would think that the end of the world is here. yo creería que está llegando el fin del mundo. One of his favorite expressions is this: Una de sus expresiones favoritas es la siguiente: the best is yet to come. lo mejor está aún por venir. He says that every time we hang up on the phone. Y él me dice eso cada vez que colgamos el teléfono. He says, remember, the best is yet to come. Me dice, recuerda, lo mejor aún está por venir. So anytime I feel down, I give my brother James a call. Así es que cada vez que me siento alicaído, yo le pego un telefonazo a mi hermano James. But I'm not giving you his phone number. Pero no les voy a dar su número de teléfono.